El saludo nuestro siempre desde el afecto. Queremos conquistar tu sintonía desde ahora y hasta el último instante. Consejo Sano es un espacio que busca y siempre encuentra respuestas una y otra vez vinculadas con la salud humana. Y sé que esperas en el comienzo, en el inicio, que declare el tema que hoy abordamos. Síncopes. Es el tema, es el tópico que hoy nos ocupa, claro, en la conversación con el doctor Omar González, especialista en neurología. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y empecemos por donde nos gusta, ¿verdad? Síncope o síncopes. ¿Lo decimos en plural? ¿Sí? Como quiera, como quiera. Ya. ¿Qué origen tiene este término, doctor? Bueno, viene de un término griego, síncope, que significa cortar. Y tiene otros sinónimos en nuestro idioma español, nuestro rico idioma español, como lipotimia, desfallecimiento, vaído, soponcio, patatús. Son los sinónimos de este término. Muy bien ajustados, diría yo, por lo que conocemos de los síncopes, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿es una enfermedad el síncope o los síncopes? Digamos, ¿son un grupo de enfermedades? No es una enfermedad en sí, es un síntoma dentro de muchas enfermedades neurológicas. Es un síntoma, es un signo. Es un signo. Por ejemplo, la famosa crisis vagal realmente es un tipo de síncope. O sea, los síncopes no es más que una detención de flujo sanguíneo al cerebro. El cerebro se encuentra de pronto sin glucosa, sin oxígeno, y cuando esto le sucede por más de X segundos, no muchos segundos, entonces la función cerebral se apaga. Nos apagamos de pronto y se pierde la conciencia, porque hay una detención de flujo sanguíneo de manera global. No es como una isquemia cerebral transitoria que le faltó la sangre a un sitio focal puntual del cerebro, porque una arteria se ocluyó o se rompió. En este caso es que no le llegó la suficiente sangre al cerebro por diferentes razones, y entonces la persona sufre una pérdida de conciencia brusca, de la cual se puede recuperar rápidamente después. Pero entonces estamos hablando de un síntoma que a su vez genera varios signos, porque digamos la pérdida de conciencia puede ser un signo, un síntoma, el desmayo puede ser otro. Es a la vez síntoma y signo. Sí. Porque no solamente lo siente la persona, sino que es evidente, se materializa en la práctica, aunque la persona perdiera el conocimiento o perder la conciencia. En medicina se habla de perder la conciencia, toma de conciencia, pero para el público y para el argot popular es pérdida de conocimiento lo que más se maneja, ¿no? Entonces, aparte de ser un síntoma en el cual la persona se va del aire, como pudiéramos decir, se hace evidente que la persona tuvo esa interrupción de la conciencia, porque la persona puede caer al suelo, o sea, deja de hacer lo que está haciendo abruptamente, de manera involuntaria. No perseguía que quedase así. Nadie pierde el conocimiento de manera voluntaria, no se logra hacer, y se convierte en algo que es visible, que puede constatar fácilmente por cualquier persona, la pérdida del conocimiento, la pérdida de la conciencia abruptamente, en el caso del paciente. Lo correcto es decir la pérdida de la conciencia. La pérdida de la conciencia es lo correcto. Es lo correcto. Ante un síncope. Doctor, usted hablaba de que no llega glucosa, que no llega oxígeno al cerebro. Sí. Esas son las causas que provocan el síncope. Claro. Son las dos sustancias químicas primordiales que necesita el cerebro para funcionar continuamente. ¿Por qué, doctor? El oxígeno para todos los procesos metabólicos, y la glucosa para la energía como tal. O sea, la glucosa y el oxígeno se combinan para favorecer, para permitir todas las reacciones químicas enzimáticas que necesitan llevar a cabo las neuronas y el resto de las neuronas de células que le sirven de soporte y de sostén mecánico y de nutrición al tejido neural como tal, que es la neurona como tal. Y esto es un proceso, es como una fábrica que no se detiene nunca. Está continuamente procesando, utilizando esos elementos, el oxígeno y la glucosa, para llevar a cabo todo el proceso de actuación, de acción continua del sistema nervioso, para fabricar los nuevos componentes y para eliminar los desechos tóxicos también. Y llegan a la estructura cerebral mediante la sangre. Por medio de la sangre. Por medio de la sangre. Porque no hay forma en la cual se pueda almacenar estos nutrientes para que el cerebro los vaya cogiendo sin que le llegue flujo sanguíneo. Necesita de un aporte continuo de sangre para que llegue la glucosa rápidamente
a él para que lo pueda aprovechar rápidamente. No existe mecanismo alguno para almacenar, glucosa y oxígeno. Tiene que llegarle continuamente. Ya. Puede que la naturaleza ahí no pensó, digamos, lo suficiente, doctor. Si almacenáramos, digamos, la situación fuera otra. Fuera otra, pero seríamos organismos anaeróbicos. Claro, y eso realmente es impensable. Es impensable, doctor. Usted hablaba del tiempo. El síncope, ¿qué tiempo dura? Por definición debe ser bien rápido. Sí. Sí, no se puede. Estamos hablando de menos de un minuto. De menos de un minuto, pocos segundos de duración. Ya cuando hablamos de una toma de conciencia que perdura en el tiempo, ya no es un síncope. El paciente pudo haber caído en un cuadro de coma o de estupor o de obnubilación. Síncope tiene que ser un proceso donde esa detención de flujo sanguíneo se corrige o espontáneamente rápido o porque se aplica alguna medida con el paciente. Pero no soporta hablarse de síncope cuando la toma de la conciencia perdura en el tiempo y se prolonga. Pero el organismo tiene la capacidad de revertir el síncope sin auxilio, sin alguna medida auxiliar. Generalmente, sí. Por ejemplo, en el caso del síncope vasovagal o la famosa crisis vagal, una vez que ocurre, llega la toma de la conciencia del paciente y se desvanece, se cae, entonces el mismo organismo por mecanismo de respuesta simpático refleja restablece el tono vascular, restablece la frecuencia cardíaca, el pulso, en fin, y hace que de pronto, incluso hasta sin esfuerzo, llegue la sangre directamente al cerebro para que rápidamente restablece la conciencia. Una de las cosas fundamentales es que hay que entender es que cuando una persona sufre una pérdida de conciencia, un cuadro sincopal, no debe seguir estando vertical, ni parado ni sentado, pero vertical no debe continuar. Porque entendamos, por ejemplo, que corazón está a este nivel y cerebro está a este nivel. Debe acostarse. Para que la sangre llegue al cerebro tiene que ser contra gravedad. Tiene que la sangre hacer un trabajo desde el punto de vista físico y los vasos sanguíneos están tonificados lo suficiente como para que esa sangre llegue continuamente, rápidamente. Cuando ocurre el síncope, falla esos mecanismos y entonces no llega sangre. Entonces hay que poner al paciente horizontal para que la sangre llegue sin esfuerzo ninguno. No tenga que luchar contra la fuerza de gravedad, sino que llegue espontáneamente, fácilmente, se facilite el aporte sanguíneo en el cerebro rápidamente y la persona recobre la conciencia. Esta es una medida auxiliar que puede ayudar a recuperarse más rápido de un síncope, doctor. Sí, como evidentemente. También, acostarlo y hasta subirle hasta los pies incluso. También, subirle los pies puede ser otra acción favorable ante un cuadro de síncope. También se acude a batir, digamos, un abanico o algo que pueda generar oxígeno, aire a la persona. Eso puede servir, un vaso de agua. Sí, porque los síntomas que manifiesta el paciente ante un cuadro de toma de conciencia, el organismo en aras de restablecer ese flujo sanguíneo que se ha detenido y que se interrumpió, aparecen muchos síntomas como por ejemplo sudoración, palidez, frialdad. Y entonces por eso empezamos a echarle aire, empezamos a contribuir de alguna manera como para que le llegue más oxígeno a la persona. Pero no es necesario. Pero no es necesario del todo. Estamos aprendiendo, somos sus alumnos aquí, doctor. ¿Y el vaso de agua y el café? Pues el café sí, porque la cafeína es un estimulante y pudiera ayudar a, por ejemplo, elevar la presión arterial. Generalmente en un cuadro sincopal, cuando se toma la presión, debe constatarse que hubo una hipotensión arterial importante. Cuando una persona sufre un supuesto síncope orgánico, un supuesto síncope orgánico, como por ejemplo una crisis vagal, y usted le toma la presión y el pulso y nada de esos parámetros vitales se han modificado y están todos bien, hay que pensar, por ejemplo, en un síncope de causa psicógena de los nervios, que lo puede producir muy bien también. Estamos explorando causas y seguimos descubriendo. Doctor, hacemos el corte que corresponde. Ya sabe nuestro público, recesamos, pero en breve estamos aquí en el set de Consejo Sano para seguir explorando el tema que nos ocupa, los síncopes. El maní es un alimento con un gran valor nutritivo. Contiene una rica combinación de proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. Entre las propiedades más importantes del maní encontramos que es antioxidante, cardioprotector, energético, proteico, nutritivo, digestivo, antiinflamatorio y regulador del azúcar en sangre. El consumo regular de productos de cacahuate se
se ha asociado con una serie de beneficios relacionados con mejoras en las capacidades cognitivas, como la memoria y la concentración. Además, se observa una reducción en los niveles de depresión, ansiedad y cortisol, lo que indica un efecto positivo en el bienestar emocional y la gestión del estrés. Estos efectos pueden atribuirse a los compuestos bioactivos presentes en el maní, que contribuyen a un estado mental más equilibrado y a una mejor salud general. Los nutricionistas recomiendan añadir una pequeña cantidad de maní a la dieta diaria para aprovechar todos sus beneficios. Cabe destacar que todas estas recomendaciones y beneficios aplican al maní sin sal, pues el exceso de sodio puede aumentar el riesgo de hipertensión y otros problemas cardiovasculares. Y es momento de regresar, lo tenemos todo listo aquí en Consejo Sano. Usted ha mencionado, doctor, más de una vez la crisis vagal. Este es un tipo de síncope muy frecuente. Sí, es un tipo de síncope que comienza a presentar la persona en edades tempranas de la vida. No se puede empezar a hablar de un síncope vasovagal en una persona de la tercera edad. A pesar de que una persona de la tercera edad puede tener las manifestaciones vagales que genera cualquier síncope, como es la palidez, la frialdad, la sudoración. Pero una cosa son las manifestaciones vagales y otra cosa es decir que el paciente padecía de síncopes vasovagales, porque realmente la persona que los padece, estos síncopes vasovagales, que no es producto de otra enfermedad neurológica, es porque tiene una preponderancia a un tono vagal exacerbado. O sea, las funciones del sistema vagal, que es el sistema parasimpático, está mediada por la acetilcolina y es un neurotransmisor que potencia la aparición de cuadros de hipotensión arterial, bradicardia, que es la frecuencia cardíaca disminuida, ante estímulos externos, por ejemplo la sugestión, a la impresión aguda ante algo, ver sangre, un susto, un dolor intenso que se sufre en ese momento puede desencadenar un síncope vasovagal. Estar en un lugar donde hay mucho calor, encerrado mucho tiempo, también lo puede producir. O sea, hay circunstancias específicas que son detonantes y causantes de la aparición de un síncope vasovagal. Y ese tono vagal exacerbado preponderante, predominante, se hace evidente desde edades tempranas de la vida, de la niñez, la adolescencia, la pubertad, donde la persona tiene la propensión a que le ocurra este cuadro. ¿Y es mantenido este síncope a lo largo de la vida? A lo largo de la vida, sí. Lo que esta tendencia al tono vagal va disminuyendo con la edad. O sea, la aparición de estos cuadros sincopales, si era por el simple síncope vasovagal, se va alejando esa tendencia, esa predisposición a padecer. Pero existen otros tipos de síncopes, doctor. Sí. Por otras enfermedades neurológicas, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, enfermedades neurodegenerativas demenciales, puede aparecer diferentes tipos de síncope. Puede aparecer también en cuadros de polineuropatías periféricas que pueden sufrir, por ejemplo, los pacientes diabéticos. Entre los síntomas de las polineuropatías no solamente está sentir o referir dolores o tener debilidad para moverse, sino también está la afectación del sistema nervioso vegetativo, que puede predisponer a cuadros de síncope, cuadros de fatigas inexplicables en pacientes diabéticos y que les puede llegar a producir un cuadro de síncope también. También están los síncopes originados por afectaciones cardiovasculares, que son muy frecuentes ya después de la tercera edad. Ciertas arritmias cardíacas, bloqueos cardíacos de conducción, ciertas cardiopatías, trastornos valvulares, por ejemplo, una estenosis aórtica. Son enfermedades que pueden desencadenar un cuadro sincopal en un paciente. De manera que es más frecuente de lo que creemos los síncopes, ¿verdad, doctor? Sí. Sobre todo asociados con estas patologías que usted acaba de mencionar. Sin embargo, usted hablaba de la crisis vasovagal. ¿Lo dije bien? Sí. Regularmente aparecen en las primeras edades, es mantenida después en la pubertad, en la adolescencia y va, digamos, en el tiempo de manera gradual desapareciendo. Sí. O apareciendo con menos regularidad. Con menos frecuencia, claro. Pero puede traer consecuencias, digamos, de mayor gravedad para esas personas que durante tantos años lo han padecido.
Generalmente no. Generalmente no. Pero constituye todo un reto diagnóstico para el médico cuando se le presenta un paciente que supuestamente viene remitido hacia él, en el caso nuestro, pacientes con supuestas crisis vagales. Por ejemplo, atendemos muchas embarazadas que tienen han tenido esa situación. Las embarazadas yo generalmente las veo por crisis vagales, que son los famosos síncopes vasovagales, o epilepsia, por ejemplo, o cefaleas, ¿no? Que son los síntomas más frecuentes vistos en la población de embarazadas. Pero, por ejemplo, en el resto de la población, sobre todo pacientes jóvenes, que están en la tercera década de la vida, ya han rebasado los 10 y pico, ya están en la década de los años, de los 20, por ejemplo, y te llevan ya con un diagnóstico que uno tiene que poner en duda. El médico tiene que ser sobre todo muy escéptico en un principio y no dejarse embaucar, ¿no? Sin mala intención, no porque el paciente lo tenga la mala intención de hacerlo, pero al decirle al médico que padece de crisis vagales, uno tiene que averiguar, indagar bien el cuadro clínico del paciente, porque muchas veces no son reales crisis vagales y son otras cosas, manifestaciones de psicógenas o manifestaciones cardiovasculares o manifestaciones de enfermedades endocrino-metabólicas, como por ejemplo una hipoglicemia. Es un diagnóstico diferencial típico clásico de una crisis vagal y que se diferencia evidentemente porque la hipoglicemia necesita que el paciente se le administre glucosa, dextrosa, carbohidratos para sacarlo rápidamente de la fase esa. En el caso de los síncopes, y sobre todo el síncope vasovagal, no hace falta administrar ningún medicamento ni inyectar con nada al paciente. Él espontáneamente debe salir de este cuadro. Y por eso decía que constituye un reto para el profesional hacer la diferenciación, discriminar y hacer el diagnóstico diferencial con estas otras entidades médicas que pueden confundirse con un síncope vasovagal. ¿Existen determinados comportamientos, hábitos de vida quizás no adecuados que puedan de alguna manera tributar a la crisis vasovagal, doctor? Bueno, por ejemplo, hay que tener cuidado con un exceso de ejercicio físico. Sí. Sí, puede ser, por ejemplo, con una persona que está ya extenuada, agotada por un entrenamiento físico que ha rebasado los límites de su resistencia y que el paciente de manera negligente llegó a ese punto. Puede ser que cuando se detenga de pronto le acontezca el síncope vasovagal, que tiende a ser así. O sea, después que el paciente detiene, la persona detiene el esfuerzo físico del cual ya se siente cansado y no puede continuar, y rebasó el punto de no retorno, y entonces llega el momento que sufre el síncope vasovagal. Una vez que lo rebasa, bueno, vuelve toda la normalidad, no tiene por qué quedar ninguna secuela, pero se debe actuar con precaución en el caso de hacer una actividad física que la llevamos a un punto en el cual nos queremos imponer una meta por encima de nuestras reales capacidades, ¿no? Eso es algo a tener en cuenta, evitar que el ejercicio físico te lleve al punto de sufrir un síncope vasovagal. Quizás también algún déficit nutricional puede ocurrir que nos provoque un síncope vasovagal, doctor. Sí, también. Por ejemplo, en el caso de ayunas prolongadas, por ejemplo. Un ayuno prolongado, ocurre un cuadro sincopal en el cual hay una pérdida de la conciencia, pero no fue por el cuadro de síncope en sí, sino porque, por ejemplo, el paciente pudo haber caído en una hipoglicemia. Y entonces, en ese caso, por ejemplo, un paciente diabético que se puso la misma dosis de insulina de siempre, pero hizo una actividad física intensa después, posteriormente. E hizo un cuadro que no es el síncope, sí, hizo una hipoglicemia que se parece mucho, pero no es lo mismo. Hay que tener en cuenta eso también. ¿Qué otras cosas en el caso de la síncope vagal? Evitar, por ejemplo, estar en un lugar encerrado mucho tiempo, pasando mucho calor, por ejemplo, estar sudando excesivamente. Es algo importante también. O para el que padezca una claustrofobia. Una claustrofobia. O el que se pasó de copas, digamos, y terminó en una situación de embriaguez considerable y generó una hipoglicemia. Puede ser. O la misma intoxicación etílica de la bebida. Puede predisponer también un cuadro de síncope también. Otro receso, doctor, segundo corte en el programa. Nuestro público, reitero, lo sabe. Hacemos un breve receso y regresamos para retomar el diálogo con el doctor Omar.
Aquí y ahora regresamos con el doctor Omar y seguimos conversando sobre este asunto, los síncopes. Doctor, hablábamos ahorita del tiempo, menos de un minuto, incluso algunas medidas auxiliares para enlentecer, digamos, el malestar y la pérdida de conciencia. Pero ¿puede ocurrir que en un mismo día se presenten 2, 3 síncopes? Puede ser, ¿Sí? puede ser. Por ejemplo, una persona puede estar transitando y ocurriéndole, por ejemplo, una infección aguda, vamos a poner un dengue, y debutó ese día sintiéndose mal, de pronto fue a hacerse análisis a un hospital y experimentó un cuadro sincopal, porque ya se venía sintiendo mal, estaba atrás en líquido, en fin, estaba un poco hipovolémico, pudiéramos decir. Tuvo un cuadro sincopal, lo tuvieron que acostar y le pusieron un suero y estuvo hidratándose 2, 3 horas. Se supone que ya cuando ya mejoró su estado, el estado hidromineral, su balance hidromineral, se le hizo con análisis, ya todo está bastante bien y se le pide que se le va a quitar su suero, para que se incorpore y pueda marchar a su casa y continuar el tratamiento ambulatoriamente. Pero de pronto cuando se va a incorporar, le sucede otro síncope, porque no tolera el cambio de postura. Una de las cosas que puede pasar, por ejemplo, y se vuelve a desmayar. Entonces la persona vuelve a tener que necesitar esperar un rato y hacerlo más lentamente. De hecho, una de las medidas que se le indica a los pacientes que tienen esta predisposición a estos síncopes es que, por ejemplo, la cama, la parte de la cabecera, la suban 20, 30 centímetros, para que cuando tengan que hacer el cambio de postura, de estar acostado, de decúbito, a incorporarse, no sea un cambio tan grande, no sea un cambio de 90 grados, sino que sea más pasajero, la transición sea más tenue. De manera paulatina. Y entonces pueda asimilar mejor el cambio de postura finalmente. Por ejemplo, un paciente en un sillón de estomatología, ante un proceder que se demora y se prolonga, y hay que volver a inyectar anestesia, y hay que volver a pasar la fresadora, y hay que volver a hacer varias cosas, puede sufrir varios síncopes en ese transcurso de tiempo. Y el médico tener que parar, detener su proceder, reclinar el sillón hacia atrás, ponerlo bien horizontal, lo más hacia abajo posible, para restituir el flujo sanguíneo al cerebro y hacer que el paciente recobre la conciencia, o por lo menos se sienta mejor y recupere el estado en el cual estaba. Puede ocurrir incluso en medio de una donación de sangre. Puede ocurrir también. Puede ocurrir también. Inicialmente, hay de pronto a quien dona sangre se le quita mucho volumen sanguíneo, mucho volumen plasmático. Entonces tiene que adaptarse rápidamente. Se supone que si tiene un sistema nervioso autónomo competente, lo logre restablecer y se logre habituar rápidamente. Pero quizás después que se intenta levantar en una primera intención, puede sufrir un síncope. Incluso creo que indican colocar la cabeza entre los pies. Sí, no había tenido en cuenta decirles eso. Ponerse horizontal es fácil si estás en tu casa, claro, y hay una cama. Pero si te agarras en plena calle y te sientes mal, ¿qué vas a hacer? ¿Te va a dar pena o no va a ser posible tirarte en plena calle? En la acera o en cualquier lugar público. Es agacharse y bajar la cabeza lo más posible entre las piernas hasta que se vaya sintiendo mejor la persona. ¿Pero es correcto consumir el medicamento en ese momento? En ese momento no está mal administrarlo, no, aunque el organismo espontáneamente ya de por sí sale de eso. Hay otros remedios que se hacen, por ejemplo, el café, como ya hablamos, canela, refresco de cola. La cola es un estimulante. Estos energéticos enlatados que se venden, ¿no los recomienda usted? No recomendaría tanto eso. La cola de por sí, sí, un poco de refresco de cola, que ya tiene suficiente cafeína, también es un estimulante y hace recuperar al paciente la hipotensión, hacerlo salir de la hipotensión arterial en la cual había caído. Usted habla de la predisposición a las crisis vasovasales. ¿Lo dije bien? Vasovagales. Vasovagales, ahora sí, correcto. ¿Esta predisposición es heredada? ¿Puede ser que haya llegado por la vía paterna o materna? Sí, hay una tendencia a una predisposición heredada, así como no. Sí, es evidente. En un miembro que padece tiene esa predisposición, puedes encontrar un padre, una madre, un tío, un abuelo que también habían tenido esa predisposición. De manera que ese es un elemento también a valorar en el proceso de diagnóstico, porque quiero preguntarle, hay que diagnosticar, hay que hacer un estudio previo para identificar pues el síncope que la persona afronta incluso desde edades tempranas de la vida. No sería el primer caso, ni lo va a hacer nunca, ni va a ser nunca el último, de pacientes que solamente padecían de síncopes
síncopes vasovagales y están medicados con una carbamazepina, porque se pensó que era epilepsia. Y cuando pasa el tiempo y pasan los años y ya uno tiene que volver a ver un paciente esto, o uno ve por primera vez un paciente que ya te cuenta una historia previa de haber tenido que usar carbamazepina porque pensaron que tenía una epilepsia, y uno ver el cuadro clínico que hace el paciente en sí, uno puede hacer un análisis retrospectivo y decir, lo que siempre padeció fueron síncopes y nunca necesitó realmente una carbamazepina o cualquier otro anticonvulsivante que le afectó la inteligencia, que le pudo haber ocasionado otras reacciones adversas en el organismo. Por eso hay que tener mucho cuidado y no ser mano suelta, ¿no?, a la hora de indicarle estos medicamentos y hacer un diagnóstico bien certero y con toda la propiedad que requiere estos pacientes. Regularmente el primer síncope en un niño aparece ¿a qué edad, doctor? En la infancia temprana. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso mío, que padecía de tantas infecciones de la garganta de pequeño, que tenían que llevar tanto cuerpo de guardia, y hacemos el programa de urgencia. Ese pinchazo del dedo ya me era suficiente como para experimentar un síncope vasovagal. ¿Y ha resuelto usted el asunto? Siempre lo he estado padeciendo y hasta el día de hoy lo sigo padeciendo. Por eso acude tanto al café. Sí. Y nosotros desde producción lo complacemos. Gracias, doctor, No, pues nada, por estar en Consejo Sano, y también la gratitud a nuestro público que nos sigue cada semana. Dentro de 7 días estaremos aquí para, como siempre hacemos, compartir un nuevo Consejo Sano.